preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, 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 mientras viva simiente de amor. Segaré, 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 al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios del perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, 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 mientras viva simiente de amor. Segaré, 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 al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, 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 mientras viva simiente de amor. Segaré, 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 al hallarme en la casa de Dios. Sembraré la simiente preciosa. Bueno, hermanos, bienvenidos hoy en esta noche. Hoy tenemos a un invitado hoy en esta noche. Es nuestro hermano Eduardo Gómez, que nos va a traer la carta de los Filipenses, capítulo 1. Vamos a ir en una oración para poder llevar a cabo esta clase. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por ese día que nos diste. Gracias que nos permitiste estar aquí para estudiar tu palabra. Te pedimos, Padre, que tú seas con nosotros hoy en este día y que podamos aprender tu palabra, que podamos seguir edificados de este lugar. Sé con mis padres allá en Kyle, Texas, donde están, y sé con aquellos que nos van a estar viendo a través del internet. Y que todo esto, Padre, te lo ponemos en tus hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, tiene su lugar. Hermanos, muy buenas noches tengan cada uno de ustedes. Queremos darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí en esta noche para estudiar, hermanos, la carta a los Filipenses. Y gracias le doy a Dios por la oportunidad de que nuestro hermano me da de poder compartir, hermanos, esta carta a los Filipenses. Es una carta muy motivadora, una carta que el apóstol Pablo escribe, hermanos, cuando estaba en la cárcel en Roma. La iglesia de Filipo fue establecida en aquel lugar como Europa. Pablo fundó esa congregación, esa iglesia, durante su segundo viaje misionero. Y es interesante, hermanos, que usted y yo sabemos que el autor de esta carta, ¿quién es? El apóstol Pablo. Vemos también, hermanos, que en esta carta, en el capítulo 1, hermanos, que vamos a estar nosotros indagando, nuestro hermano José había estado dando la introducción a la carta de Filipenses. Y como podemos ver, hermanos, la carta, vemos en los dos primeros versículos de la
carta a Filipenses vemos dos cosas importantes. Vemos el saludo del apóstol Pablo, porque recuerden que les habían mandado un regalo, una ofrenda, un obsequio, y el apóstol Pablo estaba agradecido de esto de los filipenses. Por eso en el primer versículo 1 y 2 vemos, hermano, la salutación, o sea, el saludo del apóstol Pablo. Pero también vemos, hermanos, en el versículo 1, dice, si usted va conmigo, por favor, allí a la carta de Filipenses, en el capítulo 1, fíjese cómo Pablo empieza la carta, cómo Pablo empieza, hermanos, a desglosar, a poder darse a entender del agradecimiento que Pablo tiene hacia los filipenses. Mire lo que dice, hermanos, en el versículo 1. Si usted está ahí, mire lo que dice la palabra de Dios, hermanos, en el versículo 1. Déjeme buscarlo aquí. ¿Sí se mira ahí? ¿Sí se mira? Ah, ok. Voy a quitar esto de aquí. Ahora no me deja quitar esto aquí. Aquí está. Usted puede mirar ahí en el versículo 1, dice, ¿cómo dice, hermanos? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, y a todos los santos en Cristo Jesús que están, ¿dónde? En Filipos, con los obispos y diáconos. Ahora, aquí podemos ver que Pablo se expresa juntamente con ¿quién? Con este joven Timoteo. Timoteo fue como también un siervo del apóstol Pablo. Timoteo, hermanos, Pablo no lo deja afuera. Pablo reconoce el trabajo de Timoteo. Por eso dice ahí en el primer versículo, Pablo y Timoteo, ¿qué son ellos? Siervos de Jesucristo. Usted sabe que la palabra siervo es un esclavo. Cuando vemos en el Antiguo Testamento, vemos que un siervo es un esclavo, uno que está presto para servir. Entonces aquí vemos que Pablo reconoce a Timoteo como siervo de Jesucristo, pero también Timoteo fue un hijo del apóstol Pablo, hermanos, en cuanto al evangelio, a la palabra de Dios. Fue un hijo espiritual, Timoteo, para Pablo. Ahora, es interesante, hermanos, lo que nos llama aquí la atención, este versículo, es que como el saludo, Pablo lo hace con humildad, reconociendo no solamente a él como siervo, sino también a Timoteo. Ahora, en vez de Pablo bien hubiese podido presentarse, hermanos, como un líder, como uno más importante que los demás. Pero Pablo, hermanos, no se portó de esa manera. No se enorgulleció de su posición como siervo de Jesucristo. Entonces podemos ver también, hermanos, y aquí habla en el versículo 2, hermanos, gracia y paz a vosotros de Dios, vuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Podemos ver aquí entonces, hermanos, gracia y paz a vosotros, ¿de quién? De Jesucristo. Esto nos da a entender, hermanos, que el apóstol Pablo desea siempre dar gracias y dar paz a los hermanos en Cristo. Entonces esto es muy importante, que la gracia y la paz siempre vienen ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo.
Y Pablo está reconociendo esto, está dando gracia y paz, hermanos, a nuestro Padre Celestial y Señor Jesucristo. Entonces, nunca, hermanos y hermanas, nunca se nos olvide a nosotros, hermanos, que la gracia y la paz vienen de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vemos allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y en el versículo 27, dice que mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón creer en Jesucristo. Entonces, esa paz, hermanos, solamente viene de parte de Dios. Eso es lo que aquí está expresando en estos dos versículos el apóstol Pablo. Pero también, no sé si usted se ha dado cuenta que en el versículo 1, el apóstol Pablo dice con los obispos y diáconos. Quiere decir, anoche hablábamos, hermanos, que el apóstol Pablo nunca hizo congregaciones, nunca levantó edificios, nunca hizo templos para poderse reunir la iglesia del Señor. Sino Pablo instruyó en los 3 viajes misioneros que hizo el apóstol Pablo. Él iba instruyendo, enseñando el evangelio de Jesús. Y vemos nosotros, hermanos, cómo Pablo les dio la palabra de Dios y ellos fueron instruyéndose en la palabra de Dios, y con el tiempo dándole sabiduría a los hombres, a los hermanos. Ahora ellos podían tener ancianos y diáconos. Esto nos indica que la iglesia, pensamos que tiene que ser primero un edificio y luego tener los miembros para hacer una iglesia. Pero no. En este lugar donde estamos en esta noche, este es un lugar donde nos reunimos, pero la iglesia somos usted y yo. Usted y yo somos la iglesia. Por eso Pablo está enfatizando que él les dio la palabra de Dios y ellos fueron, entre más querían conocer, Dios les daba la sabiduría por medio del Espíritu Santo. Ahora, en el versículo 3, hermanos, vamos a ver aquí un modelo que el apóstol Pablo nos va a decir en estos versículos del 3 en adelante. Mira lo que dice el versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo, hermanos, es un ejemplo a seguir nosotros, porque Pablo, hermanos, daba y oraba por ellos siempre. ¿Y a quién daba gracias? A Dios. Nosotros, hermanos, damos gracias a Dios siempre cuando nos acordamos de nuestros hermanos. Ahora, en el versículo 4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Entonces, en el versículo 5 dice, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Entonces podemos ver, hermanos, en esos versículos, el 4, que todas las oraciones, hermanos, que Pablo hacía, lo hacía para con los hermanos en Cristo. Eso dice el versículo 4, hermanos. Los tengo en mis oraciones rogando con gozo por vosotros. Entonces vemos, hermanos, que no solo oraba por ellos, sino que también rogando para con gozo en su corazón. Entonces vemos, hermanos, que nosotros necesitamos, como parte del cuerpo de Cristo, ser como imitadores. Primero ser imitadores de Cristo, pero ser imitadores de este gran hombre, el apóstol Pablo. Vamos a ser imitadores del apóstol Pablo, aun cuando necesitamos, hermanos, siempre mostrar el amor de Cristo en nuestras vidas. Ahora, en el versículo 5,
por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el principio hasta el día de ahora. Esto nos hace, hermanos, pensar a nosotros que habían tenido esa comunión el apóstol Pablo desde el primer día hasta el presente. Había una comunión entre los hermanos. Ahora, siempre había Pablo ayudado, hermanos, a sus necesidades. Y esto lo podemos ver, hermanos, en el capítulo 4. Porque en el capítulo 4, si usted va al capítulo 4 de Filipenses, capítulo 4, verso 4, si usted va ahí, mire lo que dice el apóstol Pablo, hermanos, allí en Filipenses 4:4. Hermanos, dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Entonces, esta carta, hermanos, es de regocijo, es de animación, es de seguir adelante en esa batalla que tenemos en Cristo, porque aún Pablo en la cárcel de Roma, aún compartía el Evangelio con los demás. Pablo había ayudado a la predicación, hermanos, conocemos ahí en Roma, en la cárcel. Ahora, miren lo que aquí dice en el versículo 6. Dice, estando, dice, persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la obra la perfeccionará, hermanos, hasta el día de Jesucristo. Pablo aquí estaba convencido, estaba seguro de que la obra que había comenzado en el Señor la terminaría. Pablo estaba convencido también que los hermanos que estaban afuera aún predicando la palabra de Dios, teniendo persecuciones, los hermanos, Pablo los alienta con estas palabras. Los alienta a los discípulos, a los hermanos, que hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es ese día de Jesucristo, hermanos? Hermanas, ¿cuál es ese día de Jesucristo? Pues es la segunda venida que él tiene, porque él dice que vendrá por segunda vez. Y aquí podemos ver hasta que el día que Jesucristo venga, hermanos, va a ser, hermanos, perfeccionada la obra que él ha hecho en nuestras vidas. Entonces, Dios les iba a ayudar a estos hermanos a seguir obedeciendo la palabra, a seguir siendo fieles a la palabra de Dios, para que un día ellos puedan también ser perfeccionados. Y nosotros vamos a seguir todavía en este mundo pasando dificultades, pasando problemas, pasando tentaciones, pasando de todo tipo de adversidades, pero vamos a seguir perfeccionándonos hasta el final de nuestra carrera. Ahora, en el versículo 7 dice, como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en mi corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Pablo, hermanos, dice que los tenía ¿qué? En su corazón. Pablo los tenía en su corazón, y usted sabe que el corazón es un lugar muy importante en el ser humano, porque en el corazón sentimos las cosas. En el corazón sentimos el amor a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo los amaba con todo el corazón. Algo muy especial eran para Pablo estos hermanos. Y nosotros, hermanos, como miembros del cuerpo de Cristo, debemos de también amar a nuestros hermanos desde nuestro corazón, desde lo más profundo de nuestro corazón. Tenemos que mostrarnos los unos a los otros ese amor
que Pablo sentía por estos hermanos. Ahora, estos hermanos habían participado, ¿qué dice en el versículo al final? Confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Todos hemos sido, dice, compartidos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pablo sentía mucho amor por los hermanos. Por los hermanos. Y esto, hermanos, solamente se puede hacer cuando Cristo cambia el corazón del hombre. Cuando Cristo transforma, hermanos, nuestra vida, podemos nosotros empezar a mostrar ese verdadero amor en Cristo. Por eso Pablo, ya sabemos quién era Pablo antes, Saulo de Tarso. Un hombre que era intachable en la ley antigua. Era un hombre que conocía, pero le hacía falta todavía, porque recuerda que en el camino a Damasco se le presenta Dios y le dice, ¿por qué me persigues? Y vemos todo lo que Pablo fue, Saulo de Tarso. Un hombre que si nosotros los miráramos entrar allí, a Saulo de Tarso, ahora convertido en un discípulo, ahora apóstol Pablo, sentado aquí en la primera mesa, ¿cómo usted cree que nos sentiríamos nosotros? ¿O cómo usted cree que pensaríamos en nosotros al ver a Saulo de Tarso, ahora siervo de Jesucristo? Podríamos tener pensando en muchas cosas. Pero vemos ahora aquí Pablo hablándonos estas cartas, epístolas, que son tan maravillosas para nosotros ahora. Que podemos aprender, hermanos, muchas cosas de la palabra de Dios aquí con estas cartas del apóstol Pablo. Así que el amor de Jesucristo debe ser el modelo, hermanos, a seguir nosotros. Un modelo para seguir nosotros. Ahora, en el versículo 9, hermanos, dice la palabra de Dios, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros como entrañable amor de Jesucristo. Fíjense, aquí está poniendo el apóstol Pablo a quién como ejemplo, como testigo a Dios. Porque eso es lo que está diciendo en el versículo 9. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Esto, hermanos, es algo que aún creo que nosotros estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo porque eso es lo que está diciendo, hermanos. Está poniendo a Dios, hermanos, como testigo. Ahora, vemos aquí entonces en este versículo que porque Dios me es testigo. Entonces vemos, hermanos, la sinceridad del apóstol Pablo, de cómo pone a Dios como testigo, porque tiene, hermanos, ese amor hacia los hermanos. Ahora, en el versículo 10, hermanos, dice, en el versículo 10 dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo. Aquí podemos ver, hermanos, esta petición que Pablo está haciendo, hermanos, es una petición, es un propósito, hermano, algo muy importante. Porque este propósito consiste, hermanos y hermanas, que los hermanos aprueben
que aprueben lo mejor. ¿Verdad? Desde esta manera sean siempre sinceros, irreprensibles para el día, hermanos, de Cristo. Y esto es su segunda venida. O sea, para que probéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo. Como miramos a unos versículos atrás, cuando habla también de esto. Entonces ahora está hablando para el día de Jesucristo. Vamos a ser, hermanos, primeramente sinceros y también irreprensibles, hermanos, para el día que Cristo venga por su iglesia. Que nos halle sinceros, irreprensibles, cuando Cristo venga por segunda vez. Ahora, quiero detenerme y quiero preguntarles en esta noche, ¿qué podemos nosotros aprender hasta este momento de esa carta que el apóstol Pablo está escribiendo en esta noche o en esta epístola de Filipenses? ¿Qué aprendemos, hermanos? Bueno, aprendemos que usted y yo somos siervos de Jesucristo. Aprendemos, hermanos, que la gracia y la paz solamente viene de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, aprendemos a dar gracias a Dios siempre por los hermanos. Y cuatro, siempre debemos tener a nuestros hermanos en nuestras oraciones. 5, tener esa comunión en el Evangelio desde el principio hasta el fin. Vamos a tener desde el principio hasta el final de nuestra carrera. Y 6, vamos a estar convencidos, persuadidos de que el Evangelio, hermanos, desde el primer día hasta ahora. Y en el versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Señor. Ahora, vamos a ver entonces en el versículo 10, para que aprobéis lo que es mejor. ¿Qué es aprobar? ¿Aprobar qué es? Es estar convencido que lo que has visto o probado, esto tendrá el final de nuestras vidas. Ahora, en el versículo 11, hermanos, mire lo que Pablo dice aquí en este versículo 11. Dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Aquí podemos ver, hermanos, dice llenos de frutos de justicia que son por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, hermanos, Pablo desea que todos los que somos convertidos en Cristo, que estamos en el cuerpo de Cristo, desea que nosotros seamos llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Son por medio de ¿quién, hermanos? De justicia por Jesucristo. Esto, para poder llevar fruto, debemos ¿qué, hermanos? Permanecer en Cristo. Porque si usted mira ahí en el versículo, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 1 y 2, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Entonces vemos aquí que está diciendo que mi Padre es el labrador. O sea que no podemos nosotros, hermanos, tener los frutos del Espíritu Santo por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia sabiduría,
No, sino aquí dice en el versículo 11, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. Entonces, usted y yo como cristianos, si no llevamos fruto, hermanos, ¿qué va a ser según Juan 14, Juan 15, 1 y 2? Si no llevamos frutos, seremos cortados. Seremos cortados de la vida verdadera. Si no estamos conectados, hermanos, a través de la palabra de Dios, vamos a ser desechados, vamos a ser cortados. Y ¿por qué no? Porque no llevamos fruto. Entonces, un cristiano que no lleva fruto será cortado. Ahora, esto nos pone a que meditemos, nos preocupemos por llevar ¿qué? Frutos de justicia. Llevar frutos en Cristo Jesús. Cuanto a gloria y alabanza estamos dando a nuestro Dios, hermanos, ese estilo de vida de frutos. Espero que nosotros estemos haciendo estos frutos de justicia para Jesucristo. ¿Cuáles son los frutos de justicia, hermanos? Las cosas buenas que hacemos en la vida, nuestras buenas obras en nuestras acciones que hacemos, al buscar la justicia de Dios o las obras de Dios. Cuando hacemos esto, estamos glorificando a Dios. Y esto nos trae, hermanos, gloria y honra a nuestro Padre Celestial. Entonces, estamos viendo, hermanos, esto es el vivir en Cristo. Desde el versículo 2, hermanos, ese es el vivir del cristiano. Por eso en el versículo 12 dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Fíjense, todo lo que Pablo le ha sucedido, hermanos, todo lo que a Pablo le ha sucedido para que así, hermanos, Pablo ha sido beneficiado, ha sido bendecido, hermanos, y ha progresado aún estando en la cárcel. Aún Pablo era bendecido, aún Pablo compartía la palabra de Dios. Pablo estuvo preso, pero también estuvo custodiado. Estaba entre la libertad, pero tenía ahí soldados que lo cuidaban. Tenía una libertad, pero aún así estaba preso. Pablo en esos momentos se encontraba, hermanos, ya decimos, en la cárcel, predicando, enseñando el evangelio de Jesucristo. Sin embargo, hermanos, el estar en la cárcel del apóstol Pablo le permitió, hermanos, compartir la palabra y la predicación del evangelio. Ahora, ¿cuáles son las cosas, hermanos, ahora para nosotros? ¿Cuáles son las cosas que nos han sucedido a nosotros, hermanos, por ser parte del cuerpo de Cristo? A veces humillación por nuestras propias familias, humillación a veces por nuestras amistades, humillación a veces, hermanos, porque nos miran que somos cristianos. Y Pablo, hermanos, Pablo, la respuesta es la que aún en la cárcel, Pablo, sufriendo por ser seguidor de Cristo, aún así él estaba convencido de lo que al final de su vida le iba a acontecer. Porque Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Pablo estaba convencido de esto, de que el final, hermanos, iba a terminar la carrera. Porque si usted busca
allí en 1 Corintios 15, verso 58. 1 Corintios, versos 15, verso 58. Mire lo que Pablo dice aquí, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 58. Si lo puede leer, por favor, léalo alguien ahí, por favor. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gracias, hermana. Entonces, siempre, sabiendo que lo que usted hace en el Señor nunca es en vano, tiene recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? Es la vida eterna. Eso es lo que usted y yo vamos a tratar de hacer, de poder nosotros seguir trabajando, aunque otros no trabajen, aunque otros no quieran hacer nada. Recuerden que el trabajo en el Señor, por muy simple que sea que usted haga, Dios lo va a recompensar. Vamos a seguir, hermanos. En el versículo 3, hermanos, dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo y en todo el pretorio y a todos los demás. Ahora, aquí podemos ver nosotros, hermanos, que el evangelio se había hecho, hermanos, notorio, aún entre que Pablo estaba en la cárcel con los guardias, con el ejército romano, hermanos, vemos que se habían hecho patentes. Entonces, mis prisiones se han hecho patentes en Cristo Jesús. ¿Qué es patentes? ¿Qué es patentes? Patentes es que se podían palmar, se podían mirar lo que Pablo estaba pasando, hermanos, en este versículo. Dice, por eso Dios permite que a veces pasemos situaciones difíciles, porque lo que estaba viviendo Pablo era verdad, era patente, se podía mirar en la situación que estaba el apóstol Pablo. Era patente. Ahora, nosotros a veces vamos a pasar situaciones difíciles, sí, pero en medio de esas cosas difíciles, en medio de las pruebas, Dios nos va a fortalecer nuestra fe porque hemos depositado nuestra confianza en Él. Así como Pablo, hermanos, todo lo que vemos hasta este versículo, cuando llega a este versículo podemos ver que eran patentes, se podían mostrar, se podían ver. Y nosotros, hermanos, también vamos a tener dificultades en nuestra vida. Pero a través de esas circunstancias difíciles podemos aprender a depender más y más y a confiar más en el Señor Jesucristo. Entonces podemos ver entonces, hermanos, que aquí todo lo que hemos visto hasta este momento, podemos ver, hermanos, que esta carta de Filipenses es de regocijo. Aprendemos, hermanos, que es necesario que nosotros sigamos perseverando en la palabra del Señor. El hermano José Cabello, cuando hablaba de la introducción, y usted tiene los papeles ahí con usted, la iglesia de Filipos, ¿cuándo fue establecida, hermanos? 52-62. Clara, así, exactamente, en el 49 al 52. Pero ¿cuándo fue establecida en ese viaje del apóstol Pablo? ¿En el primero o en el tercero? En el segundo viaje misionero fue la iglesia de Filipos establecida por el apóstol Pablo. Ahora,
cuando recuerdan que Pablo tuvo un sueño y ese sueño lo hizo que fuera por otro lugar, no donde él pensaba ir a compartir la palabra de Dios a otros lugares, sino que se le presenta un hombre de Macedonia. Este hombre se le presenta y le dice al apóstol Pablo, ven y ayúdanos. Y vemos, hermanos, que Pablo zarpó para Troas. Y podemos ver, hermanos, aquí lo interesante que Dios tiene, hermanos, un plan perfecto para el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, cuando salieron, iba con Timoteo y ¿con quién? Con Silas. Ahora, ¿quién se convirtió, hermanos? A ver si se acuerdan ustedes con la introducción que nuestro hermano nos daba cuando comenzó esta carta. ¿Quién se convirtió cuando Pablo fue a Filipos y ahí estableció, hermanos, a los hermanos? ¿Quién se convirtió ahí en la primera? Lidia, una mujer y el carcelero. Pero lo interesante, hermanos, que en este viaje una mujer se convierte a Cristo. Y de ahí, hermanos, esta mujer era una mujer que vendía ¿qué? Telas de púrpura, finas, caras. Y esta Lidia tenía quizás una casa grande para hospedar al apóstol Pablo y a sus seguidores. Esta mujer, hermanos, fue una pieza tan importante en la iglesia del Señor. Y podemos nosotros mirar ahora en nuestros días que en las iglesias de Cristo, en todas partes del mundo, las hermanas siempre son una herramienta importante en el cuerpo de Cristo, porque ellas siempre buscan la manera de colaborar, de trabajar por la causa de Cristo. Y usted ve que hay muchas mujeres que hombres en la iglesia. Entonces, aquí podemos ver, hermanos, que la mujer en la iglesia es algo tan importante. Así que yo las felicito a ustedes, hermanas, porque tienen ese deseo de seguir aprendiendo la palabra de Dios, pero también que compartiéndola. Entonces, aquí vemos este ejemplo de esta mujer, que era una mujer de mucho dinero, una mujer rica. Pero después vemos, hermanos, ahí mismo vemos al carcelero de Filipos. ¿Recuerda cuando fue que hubo el terremoto y que todos los presos se soltaron y todo ese tipo de cosas que pasaron sobrenatural? ¿Y qué hace este hombre? Este hombre quitarse la vida. ¿Por qué? Porque sabía que los romanos lo iban a matar. ¿Y qué dicen los Silas y los demás que estaban ahí? No te hagas ningún daño. Aquí todos estamos. Y dijo él, ¿qué debo de hacer para ser perdonado? ¿Y qué dijo? Y ya vemos todo lo que aconteció en este hombre. Entonces, hermanas y hermanos, aquí vemos la importancia, hermanos, de seguir los ejemplos del apóstol Pablo. De seguir. Porque mire el versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Imagínense, aquí algo que nos pone a pensar a nosotros. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Hoy en día, hermanos, hay muchos
denominaciones que predican, dicen, predican la verdad, dice, de Cristo, pero lo hacen por envidia y contienda. O sea que siempre van a estar teniendo confrontamientos con el pueblo de Dios, con la iglesia que usted y yo servimos, porque unos sirven, dice ahí mismo, unos sirven, ¿qué dice? De buena voluntad. Entonces, esto nos debe de poner a pensar a nosotros que usted y yo servimos sin hacer contiendas, sin pleitos, sin nada. Lo hacemos por amor a Cristo. Lo hacemos porque yo le debo mi vida a Cristo. Lo hago yo porque debo de hacerlo, porque es una bendición de parte de Dios. Entonces, lo hacemos, hermanos, para bien. Lo hacemos, hermanos, con buena voluntad. Y voy a terminar con el versículo 16. Dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Fíjense, cómo Pablo, hermanos, vemos cómo venía sufriendo. Y por eso dice aquí, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción, ¿a qué dice? A mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Entonces vemos al final de este versículo, pero él está puesto, hermano, dice, para la defensa del evangelio de Cristo. Entonces, nosotros debemos de estar dispuestos para defender en lo que nosotros hemos creído, en el evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo. Pablo estaba defendiendo el evangelio de Cristo. Entonces nosotros tenemos la herramienta, hermanos, que es su palabra, para defender la buena doctrina de Cristo. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran añadir, compartir, o algo que a usted le haya llamado la atención en esos versículos que hemos leído hasta esta noche? ¿Alguien tiene alguna una pregunta, algo que podamos compartir, estas enseñanzas de que Pablo menciona, hermanos, en estos versículos? Vemos a un apóstol Pablo más cercano a la iglesia, un lenguaje un poco más distinto. Se nota que apreciaba, quería, amaba. Él hace, resalta en sus escritos el amor para con él. Nota como un afecto, algo más cercano. Ajá. El amor que tenía para con él. Sí, como habían sido cercanos al evangelio que Pablo compartía, entonces los estima mucho. Como nosotros nos estimamos, ¿verdad? Los unos a los otros, y ese acercamiento es porque estamos juntos combatiendo por el evangelio. Entonces, estamos siempre mostrando ese amor que Pablo les dice a los filipenses. ¿Qué más podemos ver, hermanos? Que nosotros, hermanos, tenemos la oración directa a Dios. No tenemos intermediarios. Y el apóstol Pablo oraba siempre por ellos y los tenía en su corazón. Entonces, hermanos, nosotros, aunque no sepamos las necesidades de algunas hermanas o hermanos, pero vamos a orar por ellos, porque Pablo hacía eso por los hermanos. Y no lo hacía de mala gana, Pablo lo hacía con amor. Entonces, hermanos, es algo que nosotros debemos o estamos aprendiendo de manifestar el amor que tenemos en Cristo. Pero
¿Qué mirábamos en los versículos 8 y 9? Si usted va ahí, ¿qué es lo que usted mira en esos versículos? Quiero terminar con eso, que podamos decir algunas palabras, versículos 8 y 9. Vamos a leerlos otra vez. ¿Alguien lo puede leer? Filipenses. Me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Gracias, hermano. Entonces, Pablo, ¿qué está pidiendo, hermanos? Que abunde más y más el amor. Entonces, vemos aquí entonces que es importante que nosotros tengamos más el conocimiento de Dios para poder así nosotros abundar más y más en el amor que Cristo nos ha dejado a través de su palabra. Entonces, hermanas, hermanos, vamos a permanecer en la palabra de Dios. En esta carta a los Filipenses, hermanos, es un aliento para nosotros ahora en nuestras vidas. Y es algo que nos estimula a que nosotros siempre estemos unidos en un mismo parecer, en un mismo sentir. Y Pablo, aún en la cárcel, sentía esto por los hermanos. Entonces, vamos a hacer igual, hermanos, a que la gente mire el amor de Cristo en nuestras vidas. Así que nos quedan 5 minutos. No sé si hay alguna... ¿Ya me pasé? Son 30 minutos. Híjole. Bueno, hermanos, muchas gracias por prestarme su atención y que nosotros podamos haber aprendido, hermanos, lo que Pablo nos enseña en esta carta tan importante y tan práctica para nosotros. Así que le damos el lugar a nuestro hermano Abraham. Bueno, aunque nos pasamos un poquito en línea, fue una clase edificante. Ahí una disculpa para todos los estudiantes que nos estuvieron visitando. Estuvimos fallando con el internet. Al parecer el internet se quiso tomar unas vacaciones. Entonces sí estaba saliendo, pero estaba saliendo medio corto. Entonces ahí disculpa. Esperemos que la grabación haya salido bien. Si sale bien la grabación, es la que voy a estar subiendo el día de mañana. Saludos para nuestro hermano Rubén Castro. Saludos para el hermano José Cabello, hermana Marilú, Joe, allá desde Cayo, Texas, de donde nos están viendo. Saludos a nuestro hermano Luis Gerardo Vélez Mora de Ecuador, México. Giovanni de Orga, Texas. Nuestra hermana Saraí. Nuestro hermano Luis Fernando Martínez de Medellín, Colombia. Y nuestro hermano José Jiménez de Querétaro, México. Y por los que también estuvieron en línea con nosotros, no sé quiénes eran, pero un gran saludo a todos ustedes. Vamos a ir en una oración para poder terminar con esta transmisión. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por este día que nos diste para escuchar tu palabra, para salir edificados de este lugar. Gracias por nuestro hermano Eduardo Gómez que nos trajo esta palabra de la carta a los Filipenses, el capítulo 1, que podamos salir edificados y que tú hayas ido con él de lo que haya estudiado. Sé con aquellos que están de viaje, sé con aquellos que no están entre nosotros y sé con todos los enfermos. Y que todo eso, Padre, te los ponemos en tus poderosas manos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias. La palabra hoy sembrada, hazla Cristo en mí nacer.
solo tienes tu poder. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Ricos frutos tú nos puedes conceder. La semilla que tu siervo ha sembrado con saber, no permitas que las